¡Emilio! Oso. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Ya no... Qué gusto. Y yo te recomendaría que saludara especialmente. Doctora. Cariño, respetos. Si pudieras incluso ir, yo te recomendaría. Vamos hay muchas sensibilidades. Yo te digo que... Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, más hay que ser sensible. Sí. Muy sensible. Sí. Cecilia sabe lo que es. Around this day, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, hermano, porque nos permite... El ánimo de la mesa. Exactamente. Hay buen ambiente. La atmósfera que están viendo hasta Europa, ¿no? O sea, que siempre es muy bonito que haya esa cosa. Oye, cuéntanos porque ahora... no. Ahorita sí como dicen, el buche se llenó de piedritas, ¿verdad? Literalmente. Mira, parafraseando al otro poeta, algo huele mal en Coahuila. Exacto. ¿A Shakespeare? Shakespeare, el mismísimo Shakespeare. No todo apesta en Dinamarca. Y mira, yo creo que lo que vimos en el estadio no es más que una tímida representación de una realidad profundamente dolorosa. Coahuila está viviendo, como otras zonas del país, pero en particular de Coahuila, un contexto de extraordinaria violencia. Y lamentablemente lo del estadio es solo una expresión de lo que está convirtiéndose en un contexto de ausencia de autoridad y de ausencia de protección. Y no lo digo solo por el estadio, déjame darte algunas referencias. Torreón es la quinta ciudad más insegura si lo medimos por número de homicidios. Es Ciudad Juárez, es Tijuana, Nogales, Chihuahua y Torreón. Y lo que vimos justamente el sábado en el estadio es ya el desbordamiento de una serie de expresiones de no protección a la gente en la comarca. Cuando la caravana por la paz con justicia y dignidad pasó hacia el norte, pasamos 2 veces por Torreón, a la ida rumbo a Monterrey y de regreso rumbo a Juárez. El día que pasamos rumbo a Monterrey, hubo una matanza de jóvenes en un centro de salud. Mataron a 11, sobrevivieron 2. El día que regresamos, entraron al hospital y remataron a los 2. Fíjate. Y ya habían pasado varios hechos así, los médicos y enfermeras reportaban, pedían o que hubiera protección o que trasladaran ese tipo de heridos a otro tipo de hospitales o centros médicos para no poner en riesgo. Los asesinos entraron como si fueran a surtir una receta médica. Preguntaron dónde estaban los muchachos y los remataron en el hospital. Fíjate. Ese día yo tuve una reunión con personas de Torreón, hubo 3 balaceras, Broso. Ese día, en la mesa en la que yo estuve departiendo con gente de Torreón, las conversaciones eran justamente cómo la gente se organizaba a través de mensajes y celulares para evadir las zonas de tiroteos. Y eso no es un fenómeno de ahorita. El problema ha ido escalando y justamente una cotidianidad transformada. Yo pasé ese día por Torreón, era un miércoles. Me enseñaron un centro comercial, me pidieron hacer referencia al estacionamiento, semi vacío. Me decía, mira, esto es a mediados de semana, es el día en que más gente viene al centro comercial. Y lo que ha pasado en La Laguna y en Torreón es justamente un fenómeno de no control a la delincuencia. Y la verdad de las cosas es que ha habido expresiones extraordinariamente dramáticas. Por ejemplo, cuando se da un fenómeno donde los internos del reclusorio les dan permiso para salir a matar y los vuelven a meter. Eso coincidió con la boda del gobernador entonces. Hubo una matanza cuando hubo una extraordinaria... un desplante de seguridad que contrasta con la realidad. Hay ya de suyo varios procesos civiles en Torreón, por ejemplo, Laguneros por la Paz, una expresión ciudadana cuyo objetivo es ahora reunir a la gente para platicar, solo para platicar, porque la gente tiene mucho miedo en Torreón. Se están afectando los negocios, se están afectando la vida cotidiana, la gente no sale a restaurantes. Todas las actividades empresariales y el entretenimiento en casa están en grande auge. Por ejemplo, las compañías de videos o las actividades en casa, porque la gente tiene mucho miedo. Pero llevan años. Años. Porque además yo me acuerdo de la comarca de Torreón concretamente, antes del 2000, y era una región boyante, como ninguna, con la maquila y todo eso. Mira, y el problema te lo dicen en Torreón. Lo que sorprende es porque, por ejemplo, hay enfrentamientos
que esencialmente tiene que ver con las fuerzas federales, con las fuerzas locales no pasa. Ahora este caso de la municipal parecería más excepción, pero tiene que ver y saber qué está pasando en Coahuila, que la dinámica de violencia se ha instalado y el fenómeno de no contención de la violencia. Y eso tiene que ver no solo con el enfrentamiento entre los carteles, sino con una autoridad que ha cedido en términos del desempeño, pero además paradójicamente en una entidad que ha tenido un incremento de riqueza o de deuda pública como ninguna otra. Además. Mira, en 2005 la deuda de Coahuila era aproximadamente 320 millones de pesos. Sí. Ahora son 32 mil millones de pesos. Eso quiere decir que la deuda de Coahuila creció 100 veces en los últimos 6 años. Nada más para que tengamos un dato de lo que eso significa. Coahuila tiene la mayor deuda per cápita, por habitante del país. Cada habitante debe como 11,000 varos. Ya pasa casi a 12,000. 12,000 varos cada Coahuila. O sea, lo que dicen los expertos es que si el escenario tendencial sigue como sigue, en 20 años Coahuila rebasa la deuda del Distrito Federal, que es la más grande. Sí, pero el Distrito Federal tiene casi 3,5 veces la población de Coahuila. Y lo que más insulta es que hace 2, 3 años la gente de Torreón te decía con pelos y señales: no pases de aquella calle porque allá están los chapos. No pases este puente, ese río, porque hay zetas. Y saben perfectamente en qué calle es qué y dónde, por qué calles no hay que pasar ni a qué hora. Lo saben ellos perfectamente. La gente lo ubica perfectamente. Y esa es justamente la pregunta: ¿por qué si la gente lo sabe, la autoridad lo sabe? Y el fenómeno entonces es de un enorme contraste, porque tienes una entidad que ha tenido más riqueza que nunca. La pregunta es qué han hecho con esos recursos. Ahora tiene un endeudamiento que ya generó una condición, pues para los próximos 30 años, a la gente de Coahuila, un peso específico en la deuda pública, en el gasto público, que les va a trasladar y les va a trastornar la vida absolutamente. Pero además tienes este fenómeno donde ahora hechos como los del estadio, el sábado, disparan la percepción de inseguridad, pero por las nubes, pues porque el fenómeno de la amenaza es real. Ya se confirmó que hubo impactos en el estadio. Sí, lo vimos. Ya se confirmó. Y por supuesto que en términos de lo que sucedió, la respuesta de la gente en Torreón extraordinariamente civilizada, porque se pudo haber dado un contexto de mucho mayor tragedia. Y el bendito estadio nuevo. Y el nuevo que salvó la cosa, ¿eh? O sea, la verdad es de subrayar la capacidad de poder responder de la gente en un contexto como el que se vivió. No, porque ya dices, bueno, qué bueno que a estas personas que construyeron el estadio se fueron a indagar qué es lo que no puede haber en un estadio, qué es lo que causa tragedias en las partes de Europa y en las partes de Sudamérica, y aterrizar la experiencia. Mira, porque la gente pudo salir a algún lado a correr. Tuvo causa. Exacto. Y se han dado también hechos, por ejemplo, respecto a las cámaras empresariales, que ya están generando primeras señales de boicot de impuestos por el fenómeno de la inseguridad. Desde la última vez ya habían dicho. Ya habían dicho, hubo afectaciones a familiares de las empresas lecheras de una gran importancia en el país. Se fabrican luego culpables. Hay un caso extraordinariamente dramático que tiene que ver con el familiar de uno de estos industriales. Nosotros lo vimos en Torreón y hay toda la duda fundada de que no es un proceso que corresponda justamente al debido proceso, sino más bien fabricación de culpables. Entonces el fenómeno tiene que ver justamente con lo que se ha ido descomponiendo, como si no hubiese autoridad. La foto, yo creo, más puntual que tenemos en la República Mexicana, donde se juntan todas las maldiciones que se viven en toda la República. La mala administración, la sospecha ciudadana acerca de los fondos que se manejan en el Estado, la dejadez totalmente en la seguridad, o sea, pareciera que no haya autoridad. Pareciera que no. Mira, hay esfuerzos muy valiosos de la gente intentando recomponer el tejido social. Ahora, también, por ejemplo, una de las cosas que más alarma es el fenómeno de las desapariciones en Coahuila. Nosotros hemos hecho una serie de evaluaciones. Bueno, gente de la prensa. Hay un fenómeno justamente de agresión a los periodistas que en su momento no se detuvo, y eso generó una cultura de impunidad que fue tomando. Bueno, hay ya una organización que se llama el FUNDEC, el Frente que trabaja justamente contra los desaparecidos en Coahuila,
y hay fenómenos de una extraordinaria alarma. Hay más de 182 casos registrados por Fundec y por la diócesis de Saltillo, sí, que ha venido trabajando el obispo Raúl Vera, y tiene ya que ver con un centro de derechos humanos. Claro es que en otro momento hubo una serie de fenómenos que se dejaron pasar y no hubo sanción. Ahí está el fenómeno de las miredas, ahí está el fenómeno de los Pocitos, ahí está el fenómeno de las carboneras, y no hay sanciones. Entonces, claro, el mensaje institucional es de una enorme impunidad, donde no se castiga hechos que tengan que ver con actos fuera de la ley o que tienen impactos a la población. El hecho de las desapariciones en Coahuila, al menos lo que pudimos nosotros constatar, es de las más graves del país. El fenómeno de la no denuncia tiene que ver justamente porque la gente tiene mucho miedo. Una cotidianidad donde se tiene que hablar por teléfono para decir, mira, no salgas porque están baleando, hubo 3 balaceras. Sí. Y es toda la región de La Laguna. Cuando tiene esa zona del país, tiene una cultura emprendedora, una cultura del trabajo, una cultura del esfuerzo. Es una región profundamente admirable en términos de la calidad de su gente. Y lo que subraya, indigna y molesta es cómo se han dejado pasar las cosas, que llegamos a lo que está pasando el sábado. Y es una señal en la que el país se tiene que ver. Mira, está dando ahorita una conferencia Poiré, está con el tema, vamos a ver qué mito desmitifica hoy el señor